Jesús comenzó a predicar en su ministerio y él comenzó por grupos pequeños, no eran multitudes, ¿no? Y comenzó por el primero que llamó, el primer discípulo, le hablaba al discípulo, después se unió otro, hasta que eran 12 que convivían con él permanentemente todos los días. Y su primer congregación o su primera iglesia, por llamarle así, eran esos 12. Ni siquiera era su núcleo familiar, ¿sí? Dígale a que está a su lado: no te sientas mal si toda tu familia no te sigue. ¿Por qué? Porque a Jesús en realidad no caminaba con él toda su familia. Lo acompañaban de vez en cuando, pero no todos estaban ahí, ¿sí? No todos estaban ahí. Entonces, si a Jesús le ocurrió, ¿qué no nos puede pasar a nosotros, verdad? Pero eso sí no quita el hecho de que compartamos nuestra fe y testifiquemos a nuestros familiares acerca de la vida que ya está abundando en cada uno de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Dígale a que está a su lado: le eché flores para que hoy esté animado. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, después de que Jesús ya llevaba un tiempo predicando y compartiendo el reino de los cielos, multitudes comenzaron a seguirle. Y esas multitudes comenzaron a establecer un propósito. ¿Saben para qué las multitudes seguían a Jesús? Por los milagros, para ser sanados. ¿Alguna vez usted se acercó a Dios por una necesidad? ¿Sí? Que usted dice, o estaba enfermo del cuerpo, o estaba enfermo del alma, del corazón, y necesitaba que Dios hiciera algo conmigo. Por lo general, en la mayoría de los casos ocurre de esa manera. Nos acercamos al Señor porque sentimos que lidiar con nosotros mismos en realidad nos quedó un poco grande, y como nos quedó grande, necesitamos a alguien que se haga cargo de nosotros y ponga todas las cosas en orden y nos lleve a esa prosperidad que solo en Cristo es posible alcanzar. La multitud no lo seguía por eso. Ellos lo seguían buscando un milagro, una sanidad, pero no una transformación de vida. No esperaban en realidad una transformación de vida. Había comezón de oír porque era algo nuevo para ellos. Había una necesidad de un milagro, de una sanidad, que resucitaran un muerto, que echaran fuera demonios, pero en sí una necesidad profunda para permanecer en el Señor en realidad no había. Pero había algo en Jesús que sí permanecía a pesar del corazón de los hombres. Y quiero que lo busques conmigo, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 14. Mateo 14, 14. ¿Ya lo tienes? Y saliendo Jesús, ¿qué vio? Una gran multitud. ¿Y qué tuvo? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese no más. ¿Listo? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora vea otro texto, por favor. Mateo 15, 32. Mateo 15, 32. Pase ahí la página y ahí lo encuentra. Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, ¿qué les dijo? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Qué palabra une a esos dos textos? Compasión. Diga nuevamente: compasión. Cuando nosotros vemos la obra de Cristo, nosotros necesitamos entender por qué Cristo lo hace. ¿Para qué Cristo lo hace? Porque si nosotros no entendemos el corazón del Señor y no vemos el corazón del Señor, va a ser muy complicado poder abrir nuestros brazos y recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas.
¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado y pensamos que eso nos va a sacar del grupo de Dios? ¿Sí? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Saben qué tuvo Dios ahí de usted? Compasión. Y no nos sacó, ¿verdad? Aquí estamos. No nos sacó. Dígale a que está a su lado: y no te va a sacar. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión. A veces nosotros pensamos que la obra de Dios es algo ostentoso, algo parafernalia, algo que uno dice: eso es escandaloso. Y pensamos que tiene que ser así. Y cuando no ocurre algo escandalosamente extraordinario, entonces uno llega a pensar que es que el Señor no está obrando. Pensamos que Dios es un Dios que se enfoca en multitudes. Y el Señor no se enfoca en multitudes. El Señor se enfoca por compasión en la necesidad de los hombres. No importa cuántos son. Un día iba Jesús caminando por el templo y allá había un estanque llamado el estanque de Betesda, y estaba observando y vio que había un hombre que llevaba muchísimos años lisiado de su cuerpo, ahí tirado cerca al estanque. Ese estanque tenía algo, y es que de vez en cuando llegaba un ángel y tocaba el agua del estanque, y el primero que se lanzara y cayera al agua, ese recibía un milagro. Imagínate que hoy en día hubiera un estanque así. ¿Cuánta gente no habría ahí amontonada, verdad? Sería tremendo. En ese entonces ocurría, pero Jesús estaba observando a la multitud y fijó sus ojos en aquel lisiado. Imagínate cuántos años llevaba ese lisiado tratando de llegar de primeras al estanque. Imagínate cuántas veces sintió la frustración de no poder correr y que otros le ganaran la carrera. Y está escrito que Jesús observaba, y al ver que aquel hombre no llegaba al estanque porque era lisiado, se acercó y le dijo: hombre, ¿qué haces ahí? Pues obvio, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Y este hombre dijo: claro que quiero ser sano, por eso estoy aquí, pero no puedo llegar de primeras al estanque. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre fue sano. ¿Cuántos enfermos habrían en ese lugar? Si hoy en día hubiera un estanque donde un ángel tocara el agua y el primero que llegara al estanque fuera sano, ¿cuánta gente crees tú que habría ahí esperando que el ángel tocara el agua? ¿Cuánta gente, imagínate, habría allí agolpada mirando el estanque? Pero ¿sabes en cuánto se fijó Jesús? Dígale al que está a su lado: no en una multitud, en uno. En uno. ¿Y sabes qué tuvo Jesús en su corazón? Compasión. Y esa compasión le llevó a no mirar el pasado de aquel hombre lisiado, no mirar si tenía mucha o poca fe. No le llevó a mirar si el hombre de verdad quería o no quería. Jesús simplemente por compasión quería ver un milagro en ese hombre. Eran muchos, decenas, centenas quizás agolpados ahí, pero Jesús se enfocó en uno. Nosotros necesitamos aprender a ver al Señor como aquel que se enfoca en uno, no en multitudes. ¿Alguna vez se te ha cruzado por la mente o te ha llegado a imaginar que quizás el Señor está mirando allá? Yo dejo volar mucho mi mente. Está allá en el cielo mirando para abajo y hay un poco de puntitos allá y somos nosotros. Y el Señor está mirando: a ver, ¿a quién le hago el milagro hoy? Y digo: no, entre tanta gente, ¿qué se va a fijar en mí? ¿Sí? Él debe estar ocupado. ¿Alguna vez pensaste eso? Él debe estar ocupado con alguien que es más santo, ¿sí? Con alguien que hace las cosas mejor que yo, con alguien que está más pegadito a él,
¿Sí? ¿Alguna vez llegaste a pedir oración y decir, venga, ore usted que usted está más cerquita de Dios? ¿Alguna vez llegaste a pensar que hay gente que está más cerquita de Dios que tú? Eso comienza a generar una frustración en el corazón. Y más cuando nosotros queremos hacer algo para Dios y no podemos, o no nos hemos animado, no nos hemos arriesgado, y vemos que hay gente que eso hace aquí, hace allá, corre por aquí, corre por allá. Entonces, cuando hay repartición de milagros, ¿quién se lo merece? Pues el que corre más. Dígale al que está a su lado, dígale, y yo como el lisiado del estanque de Betesda, que no puedo correr hasta el estanque, ¿sí? Y una multitud ahí haciendo, no es que ni haciendo fila, agolpada esperando que algo extraordinario ocurra. Pero yo corro menos que otros, yo hago menos que otros, me equivoco. Si hay algo que hago más, son errores. A veces uno piensa así, me equivoco más que otros, entonces no lo merezco. Ahí entonces comenzamos a poner una cola de gente que merece más que yo. Entonces, ¿yo dónde quedo? En la cola de la fila. De aquí a que el Señor le haga milagros a todos estos y llegue yo, ya estoy en la eternidad, ya en el cielo. Y uno comienza a sentir esa frustración, porque uno comienza a mirar alrededor y ve que son tantos los que necesitan un milagro que probablemente yo lo merezca más que yo. Uno comienza a ver entre toda la gente y dice, oh, esta persona merece más que Dios la use que yo. Yo no lo merezco tanto. Oh, si el Señor ha de escuchar una oración, yo creo que debe ser a ese, porque a mí yo mantengo haciéndole marrullas. Por ahí dicen, ¿sí? Yo mantengo haciendo ese tipo de cosas, entonces no lo merezco, no lo merezco. Pero si hay algo que necesitamos ver y entender, es que el Señor nunca se mueve por multitudes. Él se mueve por compasión. Probablemente allá en ese estanque de Betesda había gente que mereciera más un milagro, pero el Señor se mueve por compasión. Y yo quiero decirte, lee los evangelios, y tú vas a ver que cada milagro que ocurrió, Jesús se fijó en una necesidad a la vez. No dijo, a ver, voy a repartir milagros, todos amontónense aquí y papá, si usted no recibió, vuelva dentro de 8 días. Jesús nunca hizo eso. Cada vez que Jesús fue a hacer un milagro, fue específicamente a la persona, tuvo una conversación e hizo un milagro. Iba cruzando una mujer viuda desconocida a la calle, y Jesús iba mientras esa mujer venía con sus familiares y con un féretro. Y ahí en el féretro iba su hijito muerto. Su esposo ya había fallecido y lo único que tenía era su hijito. Y ese hijo era el que la sostenía, la sustentaba. Jesús no sabía quiénes eran, pero Jesús hizo parar el féretro e hizo un milagro, y aquel joven resucitó. ¿Quién le pidió un milagro a Jesús? Nadie. Jesús fue el que fue y quiso manifestar un milagro. Si hay algo que tiene nuestro Padre Celestial, es una atención personal. Es que cada vez que tú quieres estar con Él, Él quiere más estar contigo. Cada vez que tú le necesitas, Él te está atendiendo a ti porque tiene compasión de ti. Y no solo está mirando multitudes, está mirando la necesidad de uno. De uno. Aunque somos millones los que necesitamos al Señor, cuando tú vas a Él,
¿Sabes a quién le va a prestar atención? Diga: a mí. Y de pronto usted mira al que está a su lado y le dice: entonces nos tenemos que poner de acuerdo para no hablarle a la misma hora, ¿bueno? O le presta atención a usted o me la presta a mí. Ahí es donde viene la maravillosa omnipresencia de Dios, donde Él puede estar solo para ti cuando lo necesites. Siempre Él tiene compasión. Si hay algo que genera milagros en esta tierra, si hay algo que hace que el Espíritu Santo se manifieste con libertad y con poder, son los corazones compasivos. ¿Alguna vez has anhelado en tu corazón que el Señor te use con poder? Necesitas comenzar a ver con compasión la necesidad de las personas. Si ves a un enfermo, necesitamos sentir compasión por ese enfermo. Si ves a una familia en problemas, no es solo tiene que estar en mi iglesia porque tiene problemas. ¿Y a qué va a ir a la iglesia? No, pues tiene que estar allá. Compasión en el corazón de ver a esa familia sufrir como un día sufrió la mía. Lo he vivido, lo he visto, y sé que es dolerme por eso. Y cuando veo a alguien viviendo una experiencia así, digo: Señor, si tú tuviste compasión de mí, Señor, pon compasión en mi corazón por alguien más. No voy a gastar mis días predicando a Cristo por una multitud. Quiero gastar mis días predicando a Cristo por un necesitado. Eso es lo que quiero. Dígale a que está a su lado, dele un abracito y dígale: por ti valió la pena venir hoy temprano. Por un necesitado. Y si tengo que ir a cualquier lugar, va a valer la pena, porque allí va a haber un necesitado. Y el Señor está dispuesto a prestarte toda la atención del mundo, porque se compadece de ti, porque siente compasión, porque te ama y porque Él quiere verte bendecido completo, porque tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de señores, y solo por ti Él está dispuesto a hacer cualquier cosa, solo por ti. ¿Sabes por quién Cristo fue a la cruz? ¿Sabes por quién Cristo fue a la cruz? Diga: por mí. Y por el que está a tu lado. Y sabes, si hubiera sido solo por uno, ¿sabes qué hubiera hecho Cristo? Hubiera ido a la cruz también. ¿Recuerdan ustedes el escrito o lo han escuchado acerca del diluvio? ¿Sabes por qué el Señor le dijo a Noé que construyera un arca? ¿Sabes de cada especie cuántos animales entraron al arca? Dígale a que está a su lado: parejas, no una multitud. Si hoy en día el Señor te dijera: vas a hacer esto y aquello, porque yo te envío y vas a transformar esta tierra, entonces, amén. Padre, se lo repito, el Señor te dice: tú vas a ir y hacer esto, porque a través de ti voy a transformar la tierra.
esto mejor. Y en ese proceso, ¿a cuánta gente escogerías tú o llamarías para que te ayudara? Si hablamos de transformar la tierra. No, mínimo unos 2 o 3 millones de personas necesito para impactar la tierra. ¿A cuántos escogió Jesús? 12. Y a veces uno piensa que es con muchos. A veces uno piensa que lo que a Dios le importa es la multitud. ¿Con cuánto alimentó Dios a 5,000? Que es precisamente el contexto de una de las citas que leímos. Dijo Jesús: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Tuvo compasión. ¿Con cuánto alimentarías a cerca de 15,000 personas? No, vamos a todos los supermercados de la ciudad y hágase un megamercado. ¿Sabes con cuánto lo hizo Jesús? 5 panes, 2 peces. Los levantó, bendijo al Señor y dio gracias, lo partió y dijo: repartan. Después de que comieron cerca de 15,000 personas con 5 panes y 2 peces, sobraron 12 cestas llenas. Y dice: ¿qué? Lea la Biblia, ahí está. Y hay registros históricos acerca de ello. ¡Tremendo! Y a veces uno piensa que es que tiene que ser con mucho. Dígale a que está a su lado: contigo es suficiente. Y dígale: y conmigo más que suficiente. Porque el Señor se mueve por compasión. Uno a la vez. Nunca pienses que es la multitud de tus oraciones la que va a traer una respuesta de Dios. Lo que va a traer una respuesta de Dios es el deseo, la necesidad y el clamor de un necesitado. Y si hoy aquí no hay solo un necesitado, sino que habemos varios, ¿qué crees que el Señor puede hacer? Mucho más. Mucho más. En la Biblia está escrito que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Eso está escrito. ¿Cuántos? Semejante multitud de 3. Y aquí hay más de 3. Entonces Él está. Amén. Él puede obrar milagros. Él puede responder nuestro clamor. Él puede suplir nuestra necesidad. Porque no solo hay un necesitado, habemos muchos necesitados que estamos clamando en nuestro corazón por la respuesta de nuestro Padre Celestial. Y sé que en Cristo Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Cristo Jesús me dio todas las cosas en su nombre. Amén. Sé que lo va a hacer. Y si hay algo que yo sé que el Señor nunca va a rechazar, es mi corazón necesitado por su presencia. Que podemos ser muchos sirviéndole, claro que sí. Pero el Señor comenzó con 12. Dígale a que está a su lado: aquí estamos, ya. Entonces, con los que estamos, podemos ver algo glorioso del Señor en nuestras vidas y también en nuestras familias. Amén, iglesia. Puedes creerlo y decirle: gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por eso. Aleluya.
Y el versículo primero que leímos, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Imagínate tú, y esta es mi conclusión. Yo te hago una pregunta. ¿Quién buscó a quién? ¿Tú buscaste al Señor o el Señor te buscó a ti? ¿Cuántas veces antes de llegar al Señor, el Señor envió gente para que te hablara de fe? Y quizás alguien aquí dice: no, el Señor no me buscaba, me perseguía por todo lado. Me perseguía. ¿Sabes en quién estaba prestando atención el Señor? Diga. Él te estaba buscando para salvarte, para adoptarte, para amarte y para darle propósito a tu vida. Y entre toda la multitud fijó sus ojos en ti y te persiguió hasta que le prestaste atención. Ese es Él. Ese es papá. Es Él. Así que nunca vuelvas a dudar si el Señor te ama, tiene cuidado de ti o te está prestando atención. Él permanece ahí. Si se fijó solo en ti y te persiguió hasta que le prestaste atención, ¿qué crees que va a hacer hoy que eres su hijo y tienes necesidad de Él? Antes hasta le rechazábamos y le dábamos la espalda, y aún así Él seguía empecinado en nosotros. ¿Cuánto más ahora que eres hijo de tu Padre Celestial? No se trata de multitudes, se trata de compasión. Dele un abracito a alguien si puede y dígale: el Señor quería que hoy estuvieras aquí. Dígale: y fue por ti que llegamos hoy. Por amor a ti. Para que puedas ver su amor. Para que puedas ver su maravillosa fidelidad. Y Él hoy te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y por compasión te llamé y puse mis ojos en ti. Por amor y por compasión te salvé. Por amor y compasión te he sostenido. Y mi salvación estará de continuo en tu vida. Si lo crees, también lo verás en toda tu casa.